Bueno, pues estoy contenta de poder participar, aunque sea online. Al final mi vuelo no despegó, así que no pude estar ahí con vosotras y vosotros, pero me hubiera gustado mucho. Y nada, muchas gracias por invitarme a este workshop. La verdad que está siendo muy interesante seguirlo. Y, y nada, pues lo que presentaré un poco es parte de la tesis doctoral que estuve realizando en los últimos años hasta el 2023. Em, y bueno, ya veréis que en realidad, o sea, no estudio mucho la sociedad agraria en sí mismo, pero sí es un entorno rural y cómo se transforma con la industrialización, ¿no? Em, Con respecto a la historiografía de la industrialización, a la historiografía pues hegemónica, hay un relato muy, y especialmente en Cataluña, muy fuerte alrededor de los grandes nombres, ¿no? Las grandes empresas, los ingenieros, o sea, todos esos hombres con poder o con saberes, que muchas veces es lo mismo. Y la ingeniería, las máquinas, las fábricas, todo aquello productivo, ¿no? Entonces, a través de esta investigación, uno de los objetivos era poder contar o intentar contar el desarrollo de la modernidad, del capitalismo industrial en una zona concreta, que es la zona del Bergadá, que lo veremos después, desde otra mirada y desde otros sujetos, ¿no? Sobre todo, pues, de esos sujetos que han estado ausentes o tremendamente simplificados en estos relatos hegemónicos. Las personas migrantes, la precariedad más allá del obrero hegemónico, como veremos, y de las mujeres, ¿no? A la vez tiene el objetivo, pues, de conectar, como muchos compañeros y compañeras también habéis mencionado, pues de conectar la vida cotidiana, lo que es la microhistoria, la arqueología de ese espacio concreto con las interpretaciones globales, ¿no? En este caso, centrándome en territorio y en arquitectura doméstica, para poderlo conectar, pues, a la comprensión de cómo se integra una zona rural periférica al desarrollo de esta modernidad del capitalismo industrial. En este caso, a través de la minería del carbón, que empieza a finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX. A nivel de fuentes y a nivel metodológico, además se da que a nivel de fuentes documentales son muy parciales y em, esbiaixadas. Bueno, que son parciales y contienen un relato muy concreto, ¿no? Que hay muchos objetos que tampoco están representados en estas. Además, están muy mal conservadas estas fuentes, por lo que es una zona que a nivel social se había ya pensado que a nivel histórico ya no se podía llegar a más, ¿no? Entonces, aquí viene un poco la propuesta de conjugar todo esto con fuentes arqueológicas o materiales, fuentes documentales y fuentes orales también. Bueno, un poco, pero sin entrar en profundidad, por si podía interesar más a nivel pues, del workshop para comparar, pues hay toda la parte de trabajo bibliográfico y de archivo. Después, para la documentación de todas las viviendas que veremos después, pues un vaciado del planeamiento, de los catálogos y todo eso, para ver cuáles podían ser de interés y cuáles no. Todo esto gestionado a través del GIS. Una serie de prospecciones y entrevistas entre el 2020, bueno, en las entrevistas en realidad hasta 2024, y prospecciones intensivas y la excavación de un campamento de chabolas que veremos más tarde. Bueno, esto da como resultado, pues,
el inventariado de todos estos puntos son espacios domésticos que de alguna forma tienen alguna relación con la industrialización minera, a nivel de viven personas que se dedican al trabajo minero de la forma que sea en todas estas casas. Entonces, para contextualizar un poco, para poder después conectarlo al relato más global, había también que ver cuál es el relato de la industrialización que podríamos tener para esta zona, ¿no? De la Albergada. Pues partimos de un mundo rural campesino, pues muy similar de hecho al que comentaba Santiago justo ahora, centrado en este caso en las masías o los masos, que es la unidad social y productiva de este mundo agrario que se organiza en pequeñas aldeas. Estamos hablando de un territorio alrededor del río Llobregat que oscila entre 600 metros de altura y 1700 y se encuentra en el Prepirineo central catalán, ¿no? Donde se da un desarrollo de un liberalismo económico muy tarde, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX es cuando se notan en esta zona en concreto toda esta transformación de la expropiación de los comunales, del fin de los usos comunales, etcétera, con la que nacen pues estas instituciones que se dedican a proteger esta nueva propiedad privada, ¿no? Que en el caso del Bergada pues se puede asociar bastante el auge de la protección de esta propiedad privada con la propiedad minera y la industrialización minera, ¿no? Bueno, este desarrollo de la industrialización parte de capitales de origen naviliero, del comercio colonial. Este es José Enrique de Olano y Loizaga, uno de los principales empresarios de esta zona. En realidad lo que interesaba más pues, es cómo se da este nacimiento de la clase obrera bergadana en una zona donde además partíamos de este contexto campesino hasta muy tarde, ¿no? Y en apenas 20-30 años se ha consolidado una clase obrera tal o tan fuerte como para en 1932 protagonizar una revuelta, una revuelta que constituyó la insurrección anarquista de Fígols, que se llama, ¿no? Que instauró el comunismo libertario durante una semana. Entre otras de las preguntas, esta era cómo se construye tan rápido una identidad y una conciencia obrera y qué clase obrera tenemos en este contexto, ¿no? Obviamente, pues además de la integración de la población local a esta nueva industria, pues hay un crecimiento muy grande de la población por migración, sobre todo. Migración que hemos también podido estudiar a nivel más documental, pero que no entraré, que sobre todo venía de otras cuencas mineras. Entonces, a nivel de territorio y de paisaje, muy por encima, un poco lo que vemos es una explotación del territorio nunca vista hasta el momento en esta zona, ¿no? Una explotación muy, muy, muy intensa de los recursos, en la que además el tipo de explotación de este carbón, el lignito, que es un carbón de calidad bastante baja, hace que se hagan explotaciones nuevas muy a menudo, que se agote el carbón y que se queden abandonadas, ¿no? Por lo tanto, tenemos explotaciones a veces de apenas 10-20 años que generan todo este tipo de infraestructuras que ahora veremos y que después quedan totalmente o bien desvalijadas o bien abandonadas, ¿no? Estamos hablando pues, de estas vías férreas, de los teleféricos
em, de una explotación forestal muy, muy, muy intensa para entibar las minas, de la llegada del tren con conexión con Manresa y a través de Manresa con Barcelona, ¿no? Lo que supone un cambio, una escisión total de la concepción del tiempo de esta zona, ¿no? Que anteriormente tardaba pues al menos 2 días de tránsito para llegar a Barcelona y de un proceso de industrialización y desarrollo autofágico, ¿no? Que parte de la explotación del carbón, que al cabo de poco tiempo se le suma la explotación del cemento, al cabo de unas décadas más la térmica, ¿no? Con la contaminación que podemos ver en la imagen, que es sustituida por una nueva térmica al cabo de unas décadas, a la que se superpone una presa hidroeléctrica en 1976 que inunda en parte, pues, por ejemplo, la vía del tren que hemos visto anteriormente, ¿no? Y parte de las infraestructuras productivas de la propia empresa que es accionista de la presa, ¿no? Y no solo eso, sino hasta inunda viviendas obreras promocionadas por la propia empresa, que algunas apenas se habían construido 10 años antes, ¿no? Por lo tanto, un desarrollo en aceleración autofágica totalmente. Dentro de este desarrollo de lo que es la explotación del territorio, especialmente nos hemos centrado, pues, en las estrategias habitacionales, las formas de vida y sobre todo las condiciones de vida de este contexto, ¿no? Por un lado vemos la arquitectura del poder. Después tenemos la integración de esta arquitectura vernáculo, y la propia vivienda obrera construida con este objetivo, ¿no? Esto sería un poco la distribución de estas viviendas, que bueno, no tengo tiempo para profundizar, pero también tiene mucho que ver con la ordenación de este territorio para la explotación. En cuanto a la sede del poder, pues esta sería la Casa Olano, que era la casa del señor Olano que hemos visto anteriormente, la torre del poder de toda esta zona, ¿no? Desde aquí tenía control absoluto de todo el valle y también es vista desde una parte importante del valle. Su estilo se asemeja a un castillo, ¿no? Y esto es interesante porque la propia familia Olano parte de estos son sus viviendas en Barcelona, en el Paseo de Gracia y ahora ya no está, pero en la avenida, en la actual avenida Diagonal. Parte de un estilo burgués que trata de asimilarse a- al resto de la burguesía y donde pone en el centro de la fachada a Elcano, ¿no? ¿no? Como forma de demostrar su vinculación con esta riqueza colonial, pero ya al poco tiempo, la siguiente generación de esta familia está cogiendo las formas de una arquitectura aristocrática, ¿no? Con forma de castillo. Y eso tiene relación con el nombramiento del señor Olano como conde de Fígols, conde de esta zona minera, am, por parte del rey. A nivel de arquitectura y territorio de este poder, la ubicación del cuartel de la Guardia Civil asociado a la Torre Olano garantiza el control de esta cuenca, ¿no? Un cuartel pagado por la empresa para controlar a los mineros de los que se distancia físicamente
para controlarlos, ¿no? Después tenemos los chalets de los ingenieros, ¿no? En este caso lo que vemos es una arquitectura moderna que trata de controlar el entorno a su alrededor, como demuestran, por ejemplo, pues las pasarelas, los distintos niveles o las jardineras, como vemos en la fotografía. Después, si pasamos a la vivienda obrera, vemos una evolución hacia el modelo de la colonia industrial, de los edificios rectangulares de trabajadores de una colonia industrial. En este caso, muchos de estos en esta zona se llaman als pisos. Y es curioso porque en realidad no son varios pisos, sino que ya demuestra cómo de ajena se percibe esta arquitectura, ¿no? En general son largas naves subdivididas por viviendas todas regulares, ¿no? En algunos de estos casos, además, acaban incorporando elementos en transición a una colonia industrial, como podría ser la escuela o espacios de socialización o cantinas, ¿no? Además, el desarrollo, como vinculamos con lo que comentábamos del territorio, es tan rápido que algunas de estas promociones se quedaron a medias, ¿no? Por lo rápido de la explotación y de su sucesivo abandono. Después tenemos las colonias industriales, que no voy a ahondar mucho porque es lo que más conocemos en general, ¿no? Se trata del tipo de vivienda que permite esta concentración máxima de unidades domésticas, que tiene un diseño muy elaborado de la vida de estas familias, con el diseño también del tipo de familias que tienen que ser, con su ordenación de la división sexual del trabajo, por ejemplo, que utilizan materiales baratos y materiales muchas veces provenientes de la propia mina, como vemos aquí las piedras extraídas que aún presentan restos de carbón. Y donde, como conocemos también, pues es muy importante toda la ordenación de los espacios de socialización alrededor de la colonia, ¿no? Pero de aquí, en realidad, lo que más me interesa es hablar de la exclusión que suponen las colonias industriales, ¿no? Muchas veces lo conocemos básicamente como la vivienda hegemónica de los entornos industriales en zonas rurales, pero de hecho sus propios reglamentos y su propio funcionamiento dejaba fuera de forma estructural a otra serie de trabajadores que la empresa aún así sí contrataba, ¿no? Entonces, ¿dónde iban toda esta otra gente que no se integra en estas colonias industriales? Por un lado, tenemos esta identidad mixta de campesinos mineros, ¿no? En relación a toda la eh, expropiación de los usos comunales, se ha empobrecido mucho el campesinado de esta zona, y por lo tanto pasa a tener un trabajo mixto entre el trabajo campesino en casa y el trabajo minero. En estos casos lo que vemos es que también hay una concentración de unidades domésticas que no se daba hasta el momento. Y especialmente lo que vemos es el fenómeno del real killer, ¿no? Hay una cantidad muy importante de mineros migrantes que se alojan en las viviendas vernáculas, y que a cambio de trabajo o dinero son alejadas en estas casas. Y es que eso deja un registro documental muy parcial y muy mal recogido, pero sí podemos verlo, por ejemplo, en las arquitecturas. Como vemos, por ejemplo, en esta escalera anexa a la casa, por la parte de detrás, a una estancia separada donde vivían
algunos mineros, o en esta casa, por ejemplo, que llegó a tener varias estructuras asociadas donde vivían los mineros. Y esto se ha contrastado con entrevistas orales. Y por otro lado, toda esta gente que no podía acceder al realquiler, pues, o a las colonias mineras, pues vivían en chabolas. Chabolas dispersas que representarían como una evolución de la concepción del realquiler, es decir, vivían en relación a una masía, pero en una estructura exenta, digamos. Chabolas alrededor de las colonias industriales, lo que me parece una metáfora visual bastante fuerte del proceso de exclusión de las propias colonias, ¿no? No dejaban a estos mineros, no les daban una casa en alquiler, y entonces se autoconstruían sus chabolas alrededor de estas colonias, ¿no? Aquí tendríamos pues los vestigios de algunas de estas alrededor de la colonia de San Corneli. Y especialmente querría destacar el caso de las chabolas de Coll de Pradell. En este caso localizamos un campamento entero de chabolas autoconstruidas, hay unas 40 alrededor de unas minas. En este caso estamos en Vallcebre, a 1700 metros de altura. Se trata de hecho de un tipo de colonia chabolista, podríamos decirle, porque tiene los servicios básicos de lo que sería una colonia. Tenemos una cantina y un botiquín, y tenemos el centro productivo. Además tenemos un barracón, pero que solo estaba preparado para alojar a una veintena de mineros, y en cambio conocemos por noticias históricas que esta empresa podría haber llegado a tener 150 mineros, ¿no? Entonces, esta falta estructural de viviendas se solventó con la autoconstrucción de chabolas para vivir por parte de los mineros, ¿no? Que se conservan de una forma alucinante. em, y por lo tanto hemos podido reconstruir, creo que con bastante detalle, sus condiciones de vida. Gracias a la excavación de estas chabolas, pues hemos recuperado una gran cantidad de material mueble, como podemos ver en esta distribución, que tienen mayoritariamente una cronología en los que se ha podido especificar pues entre 1950 y 1970. Estamos hablando de una explotación que se abrió en 1935 y se cerró en los 60, pero tenemos materialidad aún hasta los años 70. Suponemos que por explotaciones cercanas a esta, ¿no? El género de los materiales recuperados pues, es bastante diverso, pero se relaciona especialmente con elementos pues, de vida cotidiana, ¿no? En relación a las formas constructivas, es bastante destacable pues, que hemos podido reconstruir un patrón bastante claro en cómo se construían estas chabolas. Y se construían pues, básicamente con materiales reciclados de la propia mina o de los propios espacios reproductivos, productivos, con listones recuperados, con chapas metálicas provenientes de bidones de carburo que se aplanaban para poner en el techo, y de algunas tejas que se ponían encima, y de algunas losas también. En este caso, en el dibujo podemos ver un somier, como me imagino que habéis visto, que se conservaba en el interior de la chabola. Como decía, pues el reaprovechamiento de bidones como este, ¿no? Era el techo en una zona que os podéis imaginar que nevaba casi
casi todo el año. Y es muy interesante haber podido documentar, gracias a la conservación de estas chabolas, que estaban aisladas con una plataforma de madera hecha de listones también reciclados, debajo de la cual había una pequeña capa de carbón mineral que al parecer es aislante de la humedad, y con ello podían aislarse un poco del entorno muy, muy frío y muy, muy húmedo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de chabolas sin apenas ventanas, muy, muy, muy pequeñas, que casi no se podían poner de pie de lo poco altas que eran, y muy oscuras, ¿no? Donde tenían unas formas de calentarse muy, muy, muy precarias, como veis en la foto de abajo a la izquierda. Es un hogar casi inexistente, creado como por varios ladrillos colocados uno al lado de otro, en los que cocinaban un poco y se calentaban, ¿no? Con también estas estufas. Donde parte del material que hemos localizado está relacionado con su trabajo asalariado, o sea, el trabajo asalariado irrumpe totalmente en estas chabolas que no llegan a consolidar un hogar, ¿no? A representar un hogar, y que son también una metáfora de su propia vida, una vida absolutamente dedicada a este trabajo, donde igual algún día que libraban podían volver a sus casas, estos los que habían migrado de zonas más cercanas, ¿no? Y en donde este trabajo roza los límites del trabajo libre, ¿no? O de la libertad. Eh, Donde hemos encontrado muy, muy pocos elementos que nos hablen de estas personas más a nivel de identidad, ¿no? Como por ejemplo esta medalla, el chisquero o algunos tinteros. Vaya, Lo que hemos pues sí, Lo que hemos simplemente me acabo podido reconstruir mejor es los hábitos y la alimentación, ¿no? La gran cantidad de botellas y recipientes relacionados con las bebidas alcohólicas, que representan casi un tercio de la materialidad que tenemos, una alimentación muy precaria a partir de latas y alimentos recalentados en las propias chabolas, con alcoholes, como veis, de todo tipo, pero donde preponderaba pues el brandy, por ejemplo, y la cerveza. Donde hemos podido recuperar también algunos elementos de fragmentos de huesos de fauna, que nos hablan también de esta alimentación que a veces traían de los pueblos cercanos, ¿no? Alguna carne para cocinar, y una pequeña vértebra de pescado también. Y por último, de las condiciones higiénicas y de salud, ¿no? Os podéis imaginar, con lo que os he contado, que a nivel de infraestructuras no había una infraestructura para garantizar las condiciones higiénicas de estos trabajadores, que apenas se podían lavar con algún balde o cubo como el que vemos en las fotografías, y donde destacan, por ejemplo, algunas colonias y algunos productos para el pelo, que servirían para adecentarse un poco y para mantener una deseada dignidad en este contexto, ¿no? Y un peine, pues para peinarse. Y después de eso, el elemento principal que hemos encontrado son medicamentos. Y son medicamentos absolutamente vinculados a las enfermedades relacionadas con la mina. Las enfermedades de los ojos, las enfermedades de la humedad, gástricas, y antisépticos genéricos. Aquí vemos pues algún ejemplo también pues para la tos, el reuma, em,
latas, pastillas, pomadas diversas y también algún elemento de limpieza de herramientas. Y nada, finalmente, pues este proyecto tiene una pata importante en la divulgación y la conexión con el trabajo en comunidad en esta zona. Hemos estado realizando jornadas de puertas abiertas en todas las intervenciones. Posteriormente hicimos una unidad didáctica para que se pueda trabajar en la escuela del pueblo y escuelas y institutos de la comarca. Y ahora estamos trabajando además en un cómic que narrará un poco la vida cotidiana de estos mineros. Y bueno, pues todo esto no habría sido posible sin el apoyo de todos los equipos. Este es solo el del último año, pero de todas las compañeras que han estado ahí desde el principio, excavando, realizando entrevistas y prospectando también. Y nada, pues con eso termino. Muchas gracias.